a Revolución a lo Sostenible, actividad que se encuentra en el marco de los fondos concursables de Relaciones Estudiantiles de la USM. Este proyecto tiene como objetivo acercar las problemáticas de índole ambiental de la industria a la academia y sus integrantes, con el objetivo de motivar a las próximas generaciones a realizar soluciones a estas problemáticas. En esta ocasión tenemos la oportunidad de presentarle al expositor Francisco Dalorzo, quien es docente de nuestra universidad, ingeniero civil industrial con magíster en ciencias de la ingeniería industrial, y actualmente se desempeña como profesional de cambio climático del Ministerio de Energía. Hoy nos expondrá sobre los desafíos de la industria energética en cuanto a la contaminación de ecosistemas, presentando una posible solución y a la vez desafío en torno al hidrógeno verde. Profesor Francisco, el micrófono y la pantalla son todos suyos. Genial, muchas gracias por esta presentación y por la invitación que me realizaron. Siempre es un agrado estar en contacto con ustedes. No sé, le tengo mucho cariño a la universidad. Por distintas historias no he podido como volver al aula, entonces estas pequeñas charlitas siempre son motivantes un poquito para volver a reencontrarnos. Bueno, lo único lata, ¿no es cierto?, que siempre me invitan a hablar de hidrógeno verde, entonces siempre tengo el desafío de ir agregando nuevas cositas que han ido saliendo. Ese espacio igual me lo facilita bastante la pega, así que no es tan complejo ese desafío para mí. Así que trataré de exponerle un poco, no solamente desafíos, sino también oportunidades para aquellos que estén enterándose recién del tema o que hayan leído un par de cositas muy pequeñas nomás y no han escuchado mucho respecto al hidrógeno verde. Y sí, después ya presentarle un poquito desafíos bajo mi óptica personal como profesional, no representación ni del ministerio ni de la universidad. Y darle un update sobre ya los proyectos. En Chile ya estamos implementando proyectos para producir y utilizar hidrógeno verde. Es una industria que se está moviendo muy rápidamente, entonces hay hartas cositas ahí que conversar. La presentación espero dejarla disponible para ustedes. Total, mi mantra es: conocimiento que no se difunde, ¿no es cierto?, no se comparte, es privilegio, y hay que eliminar los privilegios. Así que espero que les puedan compartir la PPT después, porque hay algunos links, sobre todo en la última patita, que pueden ser interesantes si es que quieren profundizar en esta área. Ok, entonces voy a proceder a compartir pantallita. Y según yo debiese ser esta. Así que ahí me confirman que se esté viendo bien. Y se ve perfecto. Bacán. Genial. Entonces le quité la patita de desafíos al título porque hay muchas cosas que conversar, no solamente de desafíos vivir hombres, sino también de oportunidades. Pero antes de entrar en de lleno a hidrógeno, me quiero quedar con esta imagen en particular. Lo invito a tratar de ser parte de la presentación. Por ejemplo, no sé si conocen este diagrama en particular. Se llama Cambio de Temperatura en Chile desde 1901. ¿Alguien sabe qué es lo que es, qué representa, el cómo se lee? Pucha, no puedo regalar puntos porque no soy profe de nada. Federico, dale. Son como las temperaturas, cada franja son temperaturas medias, ¿no? Yo había visto uno del mundo, pero no de Chile, que también la misma tendencia al rojo, el corrimiento al rojo. Perfecto, efectivamente. Miren, uno de los problemas del cambio climático, ¿no es cierto?, es el calentamiento global. Ya es una de las consecuencias, no es la única consecuencia, incluso por eso uno ya no habla solamente de calentamiento global, sino habla de una crisis climática que va a tener muchos tipos de impactos, pero el impacto más tangente, más directo, y bueno, y uno de los principales, ¿no es cierto?, efectos que provoca y desencadenan el resto de los impactos ambientales que ya estamos comenzando a experimentar, porque ya no es cosa que está en la teoría, sino que estamos viviendo en el día a día, es el cambio de la temperatura. Ya este tipo de gráfico es de una iniciativa llamada Show Your Stripes, que venía haciendo así como muestra tus tiras, ¿no es cierto? Y cada tirita, como bien dijo acá Federico, que representa un cambio o la temperatura media respecto a un promedio que antes se le conocía como era preindustrial. Ya estamos hablando de 1850 hacia atrás. Los últimos
los 100 años de 1850 hacia atrás. Y a eso se le conoce como era preindustrial. A algunos científicos ya no les gusta mucho esa nomenclatura, incluso para el último informe del IPCC, el Working Group 1, del Assessment Report 6, que está trabajando, que saca regularmente el IPCC, que es este panel de científicos a nivel mundial, donde tenemos grandes científicos chilenos como Maiza Roja, metido ahí. Este gráfico lo que representa eso, ¿no es cierto? Es como el cambio de temperatura. Cuando la barrita es azul, es porque la temperatura promedio de ese año, ¿no es cierto?, fue, entre comillas, más fría, ¿no es cierto?, que el medio de la era preindustrial. Y es normal porque el planeta efectivamente tiene cambios de temperatura. Ya no es estable, no es como que todos los años vamos a tener un promedio de 20 grados Celsius en Santiago. No, hay años que van a ser un poco más cálidos, otros años que son un poco más fríos. Los cambios de clima existen en el mundo ya, pero son cambios que se dan en miles a millones de años. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que existe una muy fuerte correlación, esa es la palabra que utilizan, por ejemplo, los negacionistas, que sí hay una correlación entre aumento de emisión y temperatura, pero no está demostrada. Bueno, efectivamente el último informe del IPCC fue bastante preocupante, porque cambiaron completamente los adjetivos que utilizaban. Si ustedes leen los informes del panel intergubernamental, se van a encontrar con mucha palabra tipo, mira, es probable, existe cierto nivel de certeza que demuestra que no. Ahora los adjetivos que están utilizando es como está confirmado con alto nivel de certeza. Es decir, ya no cabe duda en la comunidad científica de que efectivamente estamos en un proceso de cambio climático provocado por el hombre, no solamente por el ciclo natural de la Tierra. ¿Ya? Y acá para Chile tenemos el cambio de temperatura. Uno dirá, oye, pero Chile no emitía gases de efecto invernadero en 1950, por supuesto, si nuestra materia era mínima, bueno, en un país bastante poco desarrollado, ¿no es cierto? Entonces en emisión a nivel mundial casi no existían. Y a medida que nos fuimos desarrollando, fuimos emitiendo más. Pero hay que entender que también los gases de efecto invernadero generan un problema a nivel mundial. Es decir, da lo mismo si es que el gas de efecto invernadero se emite en Estados Unidos, se emite en China, se emite en Chile, el efecto, ¿no es cierto?, termina siendo en el globo. Entonces, por más que Chile sea un país que es muy poco emisor, y sea un país que históricamente, porque ya ahora sí estamos emitiendo harto, unos 100 millones de toneladas al año, pero a principio de la década no emitíamos nada, y decía, oye, pero ¿por qué esto no está pegando fuerte? Porque el cambio climático, ¿no es cierto?, la crisis climática es un problema global. Porque la emisión de gases, de nuevo, de lo mismo donde se haga, el impacto es para todos igual de fuerte. Iba a decir el mismo, pero no es cierto. El impacto cambia dependiendo de la zona geográfica. Ya, entonces, como dije, este aumento de gases de efecto invernadero nos lleva a esta crisis climática. Y no solamente, bueno, que se demuestra a través de un cambio en la temperatura, ¿no es cierto? Pero ese cambio de temperatura comienza a provocar un montón de cambios en el clima. Lo bonito de la Santa María es que uno tiene compañeros de todas las regiones de Chile. Y lo bonito de Chile es que es un país muy, muy largo, en el cual tenemos muchos tipos de climas distintos. Yo no sé si a los 20 años de ustedes, la gran mayoría nacieron ya, supongo que después del 98, 99, pero yo que nací en el 88 viví mi infancia en los 90. Y el clima que yo experimenté durante toda esa década, mientras yo crecía y cruzaba los dedos porque lloviera y fuera una lluvia torrencial para no ir al colegio, ahí pasaba, y era una cosa que pasaba varias veces en el año. Yo vivía en la quinta región. Ahora peguémonos con una piedra en el pecho si es que llueve un día y si es que la lluvia dura ese día. Y eso es un cambio que se vio de un momento a otro. Ya Chile ya es innegable, lleva viviendo una mega sequías hace por lo menos unos 10 años. En estos momentos tenemos declarados, tengo entendido, más de 50 o 100 comunas en un estado de crisis hídrica. Y eso se debe principalmente a la crisis climática. ¿Ya? Podemos entrar a discutir, pero otro día, por favor, un tema un poquito más político, la gestión del agua, ¿no es cierto? Cómo funciona todo ese tema y la priorización del recurso, quién lo utiliza, quién no, quién es dueño, cómo se conforma todo eso. No soy un experto en agua, pero obviamente ahí sí va a haber un pequeño factor, pero a nivel nacional, nuestros glaciares y glaciares eternos están disminuyendo de una forma considerable y muy aceleradamente, que son como las grandes reservas, ¿no es cierto?, de agua dulce que podría tener, bueno, que tiene Chile. La misma hidroeléctrica están teniendo problemas de generación porque los embalses no se han llenado. Y si no hay hidroeléctrica, lamentablemente nuestro sistema de generación, que es por mérito económico,
lo que hace es prender centrales que son un poquito más contaminantes, no un poquito, mucho más contaminantes, como diésel y carbón. Incluso hace 2 meses atrás, no sé si vieron la noticia, se estuvo a punto de reactivar una central a carbón que supuestamente había salido del sistema, ¿no es cierto?, que está dentro de este calendario de central a carbón. Entonces, si el cambio climático es preocupante, incluso nos puede poner grandes piedras de tope para ir avanzando los cambios que necesitamos. Entonces, sí, estamos viviendo una crisis climática. Ya las emisiones a nivel mundial principalmente se deben al sector energía. Incluso el gráfico que ustedes están viendo acá a la izquierda, porque todavía no aparece el de la derecha, lo que muestra un poquito es eso. Son las emisiones anuales dentro de los últimos 220 años, por decirlo así, bueno, un poquito más, si es que consideramos 1750. Pero si se dan cuenta, voy a poner el puntero, si se dan cuenta, esta es la llamada era preindustrial, si se dan cuenta casi no habían emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Ojo que esto es solamente CO2, al considerar solamente CO2, y si no me equivoco, este gráfico lo que considera son básicamente emisiones del sector energía, es por quema de combustible, ¿ya? Vemos que las emisiones se comienzan a disparar después de la Primera Guerra Mundial, y ahí ya comienza, ¿no es cierto?, un crecimiento exponencial de las emisiones, ¿ya? Y que coincide con, más o menos, ¿no es cierto?, el aumento de la temperatura. En la primera parte las emisiones sí estaban comenzando a aumentar, pero a niveles que el planeta soportaba. Y una vez que comenzamos a llegar al 70, ya estamos un poquito como generando impactos que realmente comenzamos a percibir. Lo bonito de este gráfico también que me permite hablar un poquito de la responsabilidad histórica, ¿ya? Hay que entender que un gas de efecto invernadero cuando se emite a la atmósfera no dura una hora, no dura un día. Dependiendo del gas puede estar cientos de años en la atmósfera. Entonces van a ser cientos de años que ese gas va a estar arriba, siendo parte de la capa, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero, que provoca, ¿no es cierto?, el efecto invernadero, que nos permite estar con vida en este planeta. Si el problema no es el efecto invernadero en sí, es el aumento de gases que aumenta el efecto del efecto invernadero, ¿ya? Entonces, teniendo en mente que los gases pueden durar de 20 a cientos de años, es súper injusto poner, ¿no es cierto?, a todos los países en una misma baranda al momento de evaluar como quién es responsable de la crisis y cuánto tiene que cada uno reducir sus emisiones para hacer frente a la crisis, ¿ya? No digo que no sea necesario, digo que es un tanto injusto, ¿ya? Quiero ser bien preciso con esas palabras. ¿Por qué? Porque hay un tema que en negociaciones internacionales como que se ha evitado un poquito bajo mi óptica, que tiene que ver justamente con la responsabilidad histórica. En estos momentos, esto es un gráfico que muestra, ¿no es cierto?, si no me equivoco, es del año 2016, como de qué forma se distribuyen, ¿no es cierto?, las emisiones. Bueno, gran parte de energía, agricultura, residuos, industria. Ah, no, pero no estaba por país, pensé que era el que tenía por países. Bueno, si es que uno mira eso hoy en día, no sé, uno podría ver que el país que más emite gases de efecto invernadero hoy en día es China. El segundo país es Estados Unidos, tercero podríamos agrupar a toda la Unión Europea, etc. Pero si vemos el acumulado, ya, es decir, las emisiones durante, no sé, 1850 en adelante, o de 1900 en adelante, o de 1950 en adelante, los culpables de las emisiones son la Unión Europea, que viene siendo acá este amarillo y este naranjito, bueno, la Unión Europea o Europa, si es que sumamos todo, y Estados Unidos. Y en estos momentos a Chile le están exigiendo que sea carbono neutral 2050. Es decir, que estamos tratando de desarrollarnos económicamente, pero de un momento a otro dice, oye, tenés que cambiar tu forma en la cual estáis creciendo porque estáis emitiendo mucho, entonces hay que reducir las emisiones. Estoy de acuerdo con eso. Pero al resto de los países se le mide con la misma vara. No, hay un temita ahí de responsabilidad histórica que yo creo que hace falta, pero entiendo que políticamente es bastante complejo. Pero bueno, entonces aquí ya tenemos la responsabilidad histórica en el lado izquierdo y en el lado derecho el cómo o qué se emite en este planeta donde vienen las emisiones, 73% es del sector energético, ¿ya? Y se debe a un montón de usos bastante variados, ¿ya? Pero la forma más fácil de clasificarlo es uso energético en industria, uso energético en transporte y uso energético en edificios. Y ahí la industria se lleva, ¿no es cierto?, un 24%, el transporte un 16,2% del 100% total, ¿no es cierto?, y el uso en industria, en edificio un 17,5%, entonces para que vean que igual la torta está como más o menos relativamente distribuida. Ojo que la generación eléctrica llega a estos tres sectores. Si se usa electricidad en edificios, se usa electricidad en transporte y se usa electricidad en industria.
¿ya? Y tenemos otro tipo de emisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, uso energético en agricultura y pesca, emisiones fugitivas, ¿ya? Que son emisiones, ¿no es cierto?, de fugas, por ejemplo, cuando se corta una red de gas natural, ahí se libera metano, que es un gas de efecto invernadero. Tengo que darle toda esta lata porque hay que entender que el sector energético a nivel mundial es responsable, ¿no es cierto?, de la crisis climática, 73,2% de la emisión a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo eso? Que nuestra forma de consumir energía y las fuentes que utilizamos son altamente contaminantes. ¿Ya? Y solamente, ojo, solamente me estoy refiriendo a gases de efecto invernadero, o sea, métanle también los otros impactos ambientales asociados, ¿ya? Impactos sociales, ambientales asociados, no sé, a contaminación local debido a la combustión, impactos ambientales asociados, por ejemplo, a la exploración y explotación, ¿no es cierto?, de yacimientos de petróleo, de minas de carbón o yacimientos de gas natural. Sí, hay que entender que existe una crisis ambiental tremenda en el mundo. La crisis climática es una parte muy importante de ella, pero no es la única. Que tengamos eso siempre en mente, pero yo me estoy marcando en el contexto de crisis climática. ¿Qué tipo de combustible estamos utilizando? Si se dan cuenta, casi el mismo rango temporal, ¿no es cierto?, del gráfico anterior. Tenemos desde 1800 hasta el 2019, tenemos biomasa tradicional, el uso de leña, después tenemos el carbón, que fue el primer energético fósil en entrar fuertemente. Luego ya a partir de de la Primera Guerra comenzamos a utilizar petróleo, ya después, como a la altura de la Segunda, ¿no es cierto?, ya se vuelve popular, de ahí en adelante se comienza a volver popular el gas, y estos tres son los energéticos más utilizados y que coincidentemente los tres son intensivos en emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Principalmente CO2, y al gas también hay que considerar el metano en temas de la fuga, porque el gas natural es principalmente metano, bueno, o cadenas de hidrocarburos ligeras. Después tenemos el momento en que comienzan a irrumpir, ¿no es cierto?, energías no emisoras de gases de efecto invernadero, como como nuclear, que tiene otro impacto asociado. No olvidemos, acá ninguna energía se libera, no hay ninguna energía perfecta. Tenemos hidro, la materia energética eléctrica de Chile en su momento se basó fuertemente en la hidro, hoy día no tanto, de nuevo, debido a, bueno, son dos razones principales. Uno, por la oposición de la gente de que se sigan construyendo centrales de embalse, lo cual no me parece descabellado. Y lo otro tiene que ver también con ahora la baja disponibilidad de agua dulce, ¿no es cierto?, los embalses. Y tenemos energía solar, eólica, otras fuentes renovables como la geotérmica y biocombustibles, ya que de alguna u otra forma se pueden obtener biocombustibles como por ejemplo la descomposición de residuos orgánicos, entre otros. Algunos datitos: la OCDE representa el 35% de la demanda global de energía. Recuerden que la OCDE es este grupito como de países desarrollados, Chile es parte de, y el consumo de la OCDE se ha mantenido estable en los últimos 10 años. China representa un 22% y su consumo se ha triplicado en los últimos 20 años. Estados Unidos el 16% del consumo mundial y su consumo se ha mantenido estable en los últimos 20 años. Y Chile solamente un 0,25%, un modesto 0,25%. Pero nuestro consumo ha aumentado un 60% en los últimos 20 años. Bajo el Acuerdo de París, ¿no es cierto?, que se firma el año 2016, acuerdo que se alcanza en la COP del 2016, 2015, no importa, la COP de París, y a partir del año 2016 los países comienzan a ratificar el acuerdo, ¿no es cierto?, para ser parte de este esfuerzo mundial por luchar un poquito contra el cambio climático. Y lo que mandata el Acuerdo de París es que cada país voluntariamente haga un esfuerzo para tratar de reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Súper interesante el Acuerdo de París porque por un lado todos los países que son parte de él tienen una NDC, que es una contribución nacionalmente determinada. El problema está en que cada país hace la NDC a su manera. Tenemos países, por ejemplo, que podrían tener hipotéticamente una NDC diciendo: mi NDC dice que voy a generar energía con fuentes renovables un 50% en el año 2030. Otra NDC podría ser como: voy a plantar 2 millones de hectáreas de árboles. Otra NDC podría ser:
las emisiones en el año 2030 van a ser de 100 millones de toneladas, ¿ya? Entonces es un tanto complejo hacer una comparación muy directa entre NDC porque no todas abarcan lo mismo y todas tienen distintas unidades de medida. Ya es uno de los desafíos que hay en las negociaciones, tratar de armonizar, ¿no es cierto?, qué es lo que debe cubrir y cómo cubre un NDC, pero eso es parte de negociaciones, para eso están las COP, ¿ya? Y este grafiquito lo hizo la UNFCCC, que es la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, de la cual pesca los escenarios del IPCC, que dice, oye, mira, si es que nosotros queremos limitar el aumento de temperatura a 2 grados Celsius, nuestra recta mundial de emisiones debe ir en esta línea. Si queremos limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados Celsius respecto a época preindustrial, debiese, ¿no es cierto?, estar en línea con, las emisiones debiesen ir en esta línea, tener esta forma. Si queremos estar por debajo de los 1,5, debiésemos estar en esta forma. Y es de ahí de donde nace, ¿no es cierto?, este objetivo de carbono neutralidad, que si queremos limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados, tenemos que ser como planeta carbono neutrales al año 2050-2060. Ya por eso los países están poniendo metas en ese rango. Hay países que son más ambiciosos que no han logrado poner antes. Creo que, no me acuerdo si era Costa Rica el que tenía el año 2030, ¿ya? Pero ojo, también hay que considerar la realidad de cada país. Y hay países que incluso ya son carbono neutrales. Chile fue carbono neutral en los 90, incluso carbono negativo, ¿ya? Entonces, lo importante es que, claro, tenemos que, para lograr contener este aumento de temperatura, hay que ser carbono neutral. Y para ser carbono neutral hay que reducir emisiones. Y los compromisos que se pusieron los países se proyectan de esta forma. ¿Cuándo debiésemos ir hacia abajo? Es decir, la misma Convención Marco, este es un informe que salió hace un par de semanas, está diciendo, mira, con los esfuerzos que pusieron todos los países, incluyendo las NDC que fueron actualizadas hasta el 30 de julio, entre eso está la chilena, que se actualizó en abril de 2020, que es mucho más ambiciosa que la primera NDC, no estamos haciendo nada. Incluso, si es que proyectamos, vamos en la línea de los 4,5 grados, no los 1,5. ¿Ya? Yo sé que algunos pueden decir, oye, 1,5, pero no es tanto. 2,5, ¿qué hacen 2 grados de temperatura? Le hago esta pregunta a ustedes para que reflexionen en su casa. ¿Qué es lo que pasa cuando la temperatura de su cuerpo aumenta en 2 grados? Se sienten como las pelotas. ¿Ya? El planeta está lleno de seres vivos, es lo mismo. No solamente humanos, animales, plantas, todo. Entonces, aumentar la temperatura por sobre los 2 grados va a tener efectos catastróficos que van a ser completamente irreversibles. Llegar a los 2 grados, ok, los efectos son controlables, pero aún así para revertirlos va a costar mucho. Por eso el límite se está buscando que sea por debajo de los 1,5. Y recuerden, el 73% de las emisiones es energía. Tengamos eso siempre en mente, ¿ya? Entonces, ok, Chile dice, estemos con la ciencia, busquemos ser carbono neutrales al año 2050. Proyectamos las emisiones y nos dimos cuenta que gran parte de las emisiones en Chile sigue siendo sector energía. Incluso el último inventario de gases de efecto invernadero dice que las emisiones son del orden de 77% ya del sector energía, y se divide en 3 tercios, entre generación eléctrica, transporte y combustión en fuentes fijas no eléctricas. Pero aún así sigue siendo energía. Entonces, si queremos ser carbono neutrales, eso implica que hay que reducir emisiones, donde buscamos acciones que reduzcan emisiones. Y la respuesta es obvia, en el sector energía. Es así donde en un proceso, en un trabajo prospectivo que se hizo al interior del ministerio, muy importante, muy interesante y muy potente y muy robusto. Yo no paro de tirarle flores a mis colegas, porque de verdad es un ejercicio muy bacán que se hizo. Se lograron identificar más de 25 acciones que nosotros creemos que se pueden llevar a cabo en el sector energía, que permitirían que las emisiones proyectadas al año 2050 se reduzcan en un 50%. ¿Ya? Recuerden que hoy en día estamos emitiendo el orden de 110, ya las emisiones proyectadas al año 2050 son las 120. ¿Ya? Eso quiere decir que vamos a reducir, en realidad son casi llegando a 130. ¿Ya? Reducimos alrededor de 65 millones de toneladas, ¿ya? Con acciones de mitigación en el sector energético. Y están clasificados en estos 6 grupitos. La primera es la salida de la centralidad de carbón, que es una de las medidas fundamentales.
ya voy a volver a esa idea. La segunda patita es construcción sostenible, es decir, reacondicionamiento térmico de viviendas, aumentar los estándares de construcción térmicos y también, ¿no es cierto?, hacer cambios de equipamiento. Es decir, hoy en día, por ejemplo, tenemos cocinas a gas, ya, pasemos a cocinas eléctricas, ya para darle lo mismo con la calefacción, buenos sistemas de calor y frío. Por otro lado tenemos la electromovilidad, ya habla por sí solo. Ya aquí las metas están que el 100% del transporte público a nivel nacional sea eléctrico, y la otra meta tiene que ver con el 60% de los vehículos que se vendan en Chile sean eléctricos, o que estén en el parque vehicular, no me acuerdo cuál de las dos es. Pero básicamente es transporte eléctrico. La segunda patita es industria sostenible, y ahí también hay mucha medida de electrificación, principalmente. Después tenemos medidas específicas para hidrógeno que son transversales a los anteriores, como por ejemplo hidrógeno en transporte de carga. Y después tenemos algunas medidas de eficiencia energética, como el pedir que la industria tenga sistemas de gestión de energía y que los reporten. Incluso eso ya va a ser una realidad porque se aprobó la ley de eficiencia energética. Aumentar el estándar de los motores que entran al país. No sé si conocen los etiquetados, cuando van al refrigerador o compran una tele aparece un etiquetado de eficiencia energética, ya algo equivalente pero con motores, es decir, exigir que los motores que vayan entrando al país sean cada vez más eficientes, ¿no? Todo esto explica en palabras simples, obviamente cada una de las medidas es mucho más compleja que lo que estoy comentando, ¿ya? Y algo importante, porque uno dice, oye Pancho, pero tú estás diciendo que tenemos que emitir cero si queremos estar abajito, si esta es la regla, esta es nuestra meta, está acá abajo. Y estáis diciendo que la energía reduce el 50%. Sí, porque ser carbono neutral, y esto grave hacer en la cabecita, porque también a mí me da un poco de miedo ese curso, me gusta, lo apaño, lo utilizo, trabajo para que esto se cumpla. Pero aún así, le tengo tanto miedo al cambio climático que igual pongo en duda si es que es suficiente o no. Y ojo, y no es la meta a nivel país, sino es al concepto a nivel mundial, no mi crítica, sino mi duda. El que ser carbono neutral no implica ser cero emisor, implica que uno emite y que compensa sus emisiones. ¿Qué en estricto rigor? Bueno, nosotros lo que vamos a utilizar no es compensación, sino es captura. Porque recuerden que los árboles, durante su ciclo de vida, mientras están creciendo, ¿no es cierto?, van capturando CO2 de la atmósfera. Es lo que utilizan como alimento para crecer, pues después nos devuelven oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, la metita de carbono neutralidad de Chile se divide en dos. 50% reducción de emisiones provenientes del sector energía y el otro 50% proveniente de la captura forestal. Ya. Y todo lo que ustedes ven acá, estas acciones del sector energía, dependen fuertemente de la primera, la salida de las centrales a carbón. ¿Por qué? Porque todo lo demás implica electricidad. Uso en industria, uso en construcciones, uso en transporte, producción de hidrógeno, todo depende de la electricidad. Entonces lo que se está apostando es que el sector energético se electrifique, que todo uso energético se electrifique. Y para que eso tenga sentido, lo que necesitamos es contar con una matriz eléctrica baja o nula en emisiones. Pues la salida de la central a carbón es un muy buen camino. Obviamente hay que recordar que tenemos gas natural y diésel también acá. Pero bueno, vamos de patita al hidrógeno. Necesitaba darle toda esta introducción para que entendamos que tenemos que cambiar el sector de energía, ¿ya? Que es el hidrógeno, bueno, el primer elemento de la tabla periódica, como recordarán. En su estado más simple lo encontramos de forma molecular, ¿no es cierto? En H2, el elemento más abundante en la naturaleza, hay mucha en el solcito, ¿no es cierto? También es incoloro, inodoro, no reactivo y altamente inflamable, ¿ya? Eso es lo que lo hace un energético. Lo vamos a conocer un poquito más como vector, ¿ya? Porque no es como que lleguemos y utilicemos el hidrógeno como tal en energía, sino probablemente lo que se va a hacer, bueno, en algunos lados sí se va a combustionar como tal, pero en otros lados vamos a utilizar el hidrógeno como un vector que nos permite como llevar la energía de un lado para otro y aprovecharla de otra forma. Se puede obtener a partir de gas natural, que viene siendo conocido como hidrógeno gris, o del agua, que podría ser conocido como hidrógeno verde, ¿ya? Porque depende de otro factor también. La molécula de hidrógeno, lo bonito es que tiene una alta densidad energética por unidad de masa. 3 veces más que la gasolina y 120 veces más que las baterías de litio, ¿ya? Uno dice, oye, pero ¿por qué no transporte de carga eléctrico?
Bueno, ¿tú cachai la mega batería que tendría que tener ese camión para soportar las larguísimas distancias? Ya, es mucho más efectivo, ¿no es cierto?, el hidrógeno, utilizar algún otro combustible alternativo. Porque de la forma eléctrica convencional que lo pensamos, que es electricidad y batería, es insostenible. Ya por eso la electromovilidad directamente pensada de esa forma no funciona. Ahora sí lo que uno puede hacer es generar celdas de combustible a partir de hidrógeno y ahí sí tenemos un vehículo eléctrico. Y ahí está. Oh, bueno, ya. Acá lo que ustedes ven, quería explicar acá con dibujito, hidrógeno gris, que lo que se hace, gas natural, ya no es cierto, después por un proceso físico-químico se separa la molécula de carbono de hidrógeno, ya, la de carbono se libera a la atmósfera en forma de CO2 y la de hidrógeno, ¿cierto?, se almacena, se transporta para luego ser utilizada. ¿Se produce hidrógeno gris en Chile? Sí, ya, porque en Chile hay empresas que consumen hidrógeno y la forma de producirla es esa. Hidrógeno azul es exactamente lo mismo que el hidrógeno gris, pero la diferencia que se hace es que en vez de que el CO2 salga por la chimenea, el CO2 se pesca y se almacena subterráneamente. Esta tecnología, las tecnologías de captura, de almacenamiento de CO2, no están en una etapa de maduración tecnológica bastante temprana, ¿ya? De momento es extremadamente caro hacer captura y nadie te dice que esa captura vaya a ser sostenible completamente en el tiempo. Ya hay que darle tiempo a la maduración tecnológica para ver si es que los sistemas de captura van a ser tan atractivos como la teoría dice. Y por otra patita tenemos hidrógeno verde, donde a diferencia de las otras dos versiones que se utiliza gas natural, que es H4, lo que entra es agua, H2O, y electricidad mediante fuentes renovables. Y eso convierte a esta producción de hidrógeno en una producción que no libera gases de efecto invernadero directo. Bueno, la producción no libera ningún gas de efecto invernadero, porque acá libera oxígeno. Y lo otro que sale es el hidrógeno. Ojo que el oxígeno no necesariamente hay que liberarlo a la atmósfera. Si es que nos ponemos así en una volada más comercial, el oxígeno también es un producto o un subproducto al cual tú lo puedes dar un valor económico. Entonces no solamente podrías vender hidrógeno como empresa productora de hidrógeno, sino también oxígeno. El hidrógeno es un medio para utilizar la inagotable energía renovable encontrada en varias formas en el planeta. Actúa como una fuente energética que no produce gases de efecto invernadero y puede reemplazar combustibles para producir electricidad, calor y diversos compuestos. ¿Ya? Acá tienen un resumen de los múltiples usos que se le puede dar al hidrógeno verde. ¿Podemos generar energía eléctrica a partir de hidrógeno verde? Sí. ¿Tiene sentido para Chile? No tanto. Si está utilizando fuentes renovables para producir hidrógeno y después el mismo hidrógeno para producir electricidad, hay una pérdida de ineficiencia bastante importante. Pero para otro lado del mundo puede ser una fuente atractiva. En calorífrío, en calderas y redes de gas natural, incluso se está estudiando la forma de incentivar a que la industria del gas ya comience a meter cuotas de hidrógeno, cosa de que el gas que le llega a su casita por las tuberías venga con el hidrógeno incorporado. Se puede utilizar también en otras industrias, alimentos, química, tecnología, en acero, en la industria química, reemplazando actualmente al hidrógeno gris, generar amoníaco y fertilizantes verdes en la industria petroquímica, utilizar como celda de combustible o co-combustión en transporte, etc. Tiene múltiples usos. Entonces, ¿cómo se produce? La materia prima es el agua de mar, eso es lo que ha declarado Chile, que nos vamos a enfocar solamente en hidrógeno verde a partir de agua de mar, no con reservas de agua dulce. ¿Eso qué implica? Que si va a pasar por agua de mar, tiene que ser desalada, ya así que tenemos un nuevo proceso que hay que meter acá entre medio, que es la desalación del agua. Después, el uso de energías renovables, una vez que ya tenemos el agua pura, ¿no es cierto? Se utiliza la electricidad para hacer electrólisis, separar el hidrógeno del oxígeno, y después se almacena, se transporta cada uno de estos productos para su posterior uso. ¿Dónde tenemos desafío? Entonces, como les estaba comentando, el proceso de desalación por osmosis inversa tiene efectos negativos que se podrían mitigar. Uno de los principales, si es que no es más importante, es el subproducto que tiene este proceso. Ya entra agua de mar, que es agua con una cierta concentración de sales, y como subproducto de la desalación sale agua con un altísimo nivel de pureza, y por otro lado sale agua con una altísima concentración de sales, que se conoce eso como salmuera. ¿Qué es lo que se hace hoy en día con la salmuera? Principalmente se devuelve al mar. Se utilizan difusores, tuberías un poquito, ¿no es cierto?, que entran un par de metros hacia adentro, con difusores y comienzan a devolver la salmuera al mar. En baja escala, como todo, en baja escala no va a tener grandes impactos ambientales.
en grande escala es lo que me preocupa. Desconozco la respuesta, ¿ya? Pero es algo que siempre hay que estar poniéndole ojo, no vaya a ser que por solucionar la crisis climática vamos a generar una crisis gigante, ¿no es cierto?, en la biosfera marina. Energías renovables, asegurar el suministro y bajar los precios, que es lo que pasa hoy en día. Y las principales tecnologías que son altamente rentables en Chile es la eólica y la solar fotovoltaica, pero son tecnologías que producen energía in situ en el momento en que el recurso está disponible. Es decir, la eólica te produce cuando hay viento, la solar fotovoltaica te produce cuando hay radiación solar directa. Bueno, indirecta también la apaña un poquito, pero principalmente la directa. Y cuando el día se nubla, cuando se hace noche, baja considerablemente o se hace cero la generación solar fotovoltaica. Entonces, ¿qué estaría pasando? Que si queremos asegurar que el hidrógeno sea verde con un suministro directo de energía renovable no convencional, vamos a tener momentos del día en los cuales podríamos no tener, ¿no es cierto?, generación o producción de hidrógeno porque no hay generación eléctrica. ¿Cómo se podría solucionar esto? Que el suministro provenga de un mix energético, como mezclar ambas tecnologías, o utilizar tecnologías que permitan almacenamiento, como la CSP, la concentración solar de potencia, o, por ejemplo, utilizar también baterías que permitan guardar electricidad limpia. Bueno, después entramos a la electrólisis. Desafío está mejorar la tecnología, los cátodos, los ánodos y membranas, es decir, aumentar la eficiencia y bajar los costos. Ojo que este proceso industrialmente no es nuevo. Ninguna de estas cosas que ustedes ven acá es nueva en estricto rigor. Ahora, la sumatoria de todo, para producir hidrógeno, sí se está haciendo atractivo. ¿Esto se podría hacer hace 10 años atrás? Sí se podía hacer. La tecnología existía, pero era muy cara. Entonces el hidrógeno no tenía cómo entrar a competir económicamente. Y después en almacenamiento y transporte, hay que mejorar los métodos de almacenamiento y transporte y generar la normativa necesaria. ¿A qué le quiero decir? Que el hidrógeno en su estado natural y a temperatura ambiente y presión atmosférica ambiente, y presión atmosférica, se encuentra en estado gaseoso. Lo ideal, por un tema de economía de escala, sería transportarlo en forma líquida, pero para eso tenemos que llegar casi a los 0 grados Kelvin y a niveles de presión altísimos. Entonces, el proceso de licuefacción del hidrógeno es muy intensivo en energía porque hay que comprimirlo demasiado. Entonces, el hidrógeno probablemente no se va a transportar como hidrógeno, sino se va a transportar como metanol, como amoníaco, como otro subproducto que tenga atadito el hidrógeno a su mano. La oportunidad del hidrógeno está llegando. Acá pueden ver, ¿no es cierto?, unas proyecciones de la demanda global energética suministrada con hidrógeno. Como le estaba diciendo, ya en el mundo se utiliza el hidrógeno. Ojo que eso está en terawatt-hora, una unidad de energía demasiado alta. Más que el tera, más que el giga, más que todo lo que ustedes se me ocurra, ¿no es cierto? Si no se acuerdan cuánto espera, porque yo no me acuerdo, son muchos ceros. Pueden pescar el libro de física 100, en las primeras hojitas estaban los sufijos, o no, los prefijos, ¿no es cierto?, griegos, matemáticos. Pero bueno, lo importante es que a partir de 2030 en adelante, ya hacia el 2050, se va a disparar a nivel mundial la demanda de hidrógeno. Dijo, ok, va a existir demanda, primera señal económica. Ya se estima que, según el Hydrogen Council, el 2017, que hacia el año 2050, el 18% de la demanda final de energía a nivel mundial iba a ser de hidrógeno. Iba a generar un mercado total de 2,5 trillones de dólares. ¿Tendrán cuánta plata es eso? Muchísimo. ¿Ya? El mercado de exportación va a generar revenues por alrededor de 300 billones de dólares anuales y se espera que en el largo plazo ya la baja de costo electrolizador baje en un 80%. Ojo, el principal costo de producción de hidrógeno verde es el costo de la electricidad. Ya aproximadamente un 70% del precio del hidrógeno, del costo de producción de hidrógeno, es por el precio de la electricidad. En 2050 se estima un mercado de la mitad del tamaño actual de la industria del mercado del petróleo, para que entiendan lo grande que se está proyectando que puede ser. La oportunidad se va a materializar en 3 oleadas tecnológicas, ya que ya estamos hablando de principalmente usos de hidrógeno, todos los que son verdecitos son usos a nivel nacional, y ya los otros van a ser, ¿no es cierto?, a nivel internacional. ¿Dónde los vamos a poder utilizar? Los primeros usos que vamos a ver en la producción de amoníaco verde, gracias al hidrógeno, el uso en refinerías, en AP, que es una de las industrias que utiliza hidrógeno gris hoy en día, y en buses de larga autonomía. Esta es la primera oleada. En la segunda oleada ya comenzamos a ver, ¿no es cierto?, camiones de ruta, pasado 2028, los camiones mineros, los CAEX, camiones medianos de ruta e inyección en redes de gas natural. Probablemente vamos a lograr adelantar esto con, ¿cómo se llama?, con regulaciones.
Y vemos que ya la exportación va a ser bastante importante terminando la década. Primero exportando amoníaco y ya un poquito más adelante exportando, ¿no es cierto?, hidrógeno y otras versiones como metanol y combustibles sintéticos. ¿Por qué Chile? Bueno, partiendo de la base que potencial de energía renovable 70 veces la capacidad instalada actual. Ya actualmente tenemos alrededor de más de 1.800 gigawatts de energía renovable. Tenemos demasiado potencial en todas las zonas del país. ¿Ya? Eso es lo bonito de nuestra geografía. Solar en el norte, eólica en el sur, hidropasada y eólica en la zona centro, bueno, y fotovoltaica también en algunos lados del centro está teniendo valores bastante atractivos. Entonces tenemos mucha capacidad que estamos subutilizando, tenemos que utilizarla toda, ahí podemos entrar en otras discusiones de nuevo de otros impactos ambientales. Entonces, el hecho de tener una de las, si es que uno de los potenciales de energía renovable más hermosos del planeta nos permite tener proyecciones de producción de hidrógeno a costos muy bajos, ¿ya? Yo creo que todos han visto estos gráficos que están acá, pero estos son números actualizados, salieron hace poquito. Ya si los comparan con los números que están en la estrategia de hidrógeno, y ojo, están los links que están al final de la PPT, estos números ya son un poco más bajos, porque ahora sí estamos aterrizando proyectos concretos y tenemos información de muchos. Entonces estamos hablando que el hidrógeno en el año 2030 va a estar del orden de $1 por kilogramo. Piensen que esa es la meta que se propuso Biden para Estados Unidos. Y Chile ya la está cumpliendo con las proyecciones que tenemos. Imagínense si es que los países que generan tecnología generan adelantos sustanciales que permiten la maduración tecnológica y esa tecnología la adoptamos rápidamente en nuestro país. Estos costos podrían bajar un poco más. Y comparativo a nivel mundial, los principales, ¿no es cierto?, posibles productores de hidrógeno verde en el mundo, tenemos precios muy competitivos. ¿Dónde está el problema? Es que estamos un poquito aislados, ¿no es cierto? Estamos un poquito lejanos. Entonces, claro, quizá a nivel de producción estamos bien, pero eso no quiere decir que vamos a llegar a todos los mercados con el mejor precio porque hay que sumarle costo de transporte. Y ahí tienen, ¿no es cierto?, un mapita que podrán analizar después. Para que entiendan un poco el impacto de la industria del hidrógeno en Chile, acá la rayita que ustedes ven, la inversión en la zona, la inversión entre 2020 y 2024, por ejemplo, para la macrozona norte, fue alrededor de $20 billones, y en el hidrógeno solamente se espera que el 2030 se alcance esa cifra, y de ahí en adelante la inversión sea bastante alta. Entonces va a traer un atractivo económico, ¿no es cierto?, a la zona bien importante, y eso también se va a producir en empleos directos e indirectos, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, tenemos empleos en la operación de plantas de hidrógeno y empleos en la construcción de plantas de hidrógeno. Entonces también tenemos potencial de crear cientos de miles de empleos en la zona norte. Y en el otro extremo, en Magallanes, ocurre más o menos lo mismo, pero fíjense el nivel de inversión que había en esa región del país. Estamos hablando de menos de $2 billones en el periodo 2020-2024. Y si es que esperan el año 2025, solamente la inversión en plantas de hidrógeno alcanza ese valor. El año 2035 llegar o superar los $30 billones, solamente en hidrógeno. Entonces, para que entiendan cómo esto puede movilizar también las economías regionales. Muy importante también puede ser en discusiones sobre descentralización y poder y atractivo económico en las regiones, ¿no es cierto? Y lo mismo, volver a Magallanes en una zona muy atractiva para empleo en materia energética, tanto en construcción como en operación de plantas de hidrógeno. Pero como toda industria nueva tiene barreras. La primera barrera es la tecnológica. La disponibilidad tecnológica para oferta y para demanda. Ya, ojo, cuando hablo de oferta es producción de hidrógeno. Sí, ya les dije, ay, pero Pancho, tú dijiste, tenemos fotovoltaico, tenemos eólico, tenemos electrólisis. ¿Existe la tecnología? Sí, ya. Pero aún así necesitamos mejorar, como ya les dije, la tecnología de almacenamiento y de transporte de hidrógeno. Eso también es parte de la oferta. Y por el lado de la demanda, hoy día tenemos vehículos de hidrógeno en el mercado de cualquier tamaño. En el mercado chileno ustedes pueden ir a comprar un camión de hidrógeno, un auto de hidrógeno. No existe en Chile. ¿Ya? Lo mismo para todo el resto de los usos. Hay usos que requieren leves modificaciones, otros usos que no requieren modificaciones, pero gran parte de requieren un nuevo tipo de tecnología o un cambio sustancial en la tecnología antigua para que pueda utilizar el hidrógeno, ya sea en su forma directa como un derivado. Entonces falta mucho y más de. Regulatorias. La primera barrera con la que nos encontramos es que en Chile el hidrógeno no estaba catalogado como combustible. Y eso, el hecho de que no fuera catalogado como combustible, no nos permitía avanzar en el resto de la regulación. Entonces, la primera patita fue eso. ¿Ya? Y con la aprobación de la Ley de Eficiencia Energética,
uno de los artículos habla sobre, ¿no es cierto?, el darle el estatus de combustible legalmente al hidrógeno. Y eso nos permite avanzar la regulación de, tal como se hace la regulación de cualquier tipo de energético. Hay que regular los aspectos de producción, de almacenamiento, transporte y de uso, principalmente, ¿no es cierto?, a niveles de seguridad. Barreras ecosociales, cultural. ¿Cambiar la forma en la que consumimos energía? Bueno, mi respuesta es sí, tenemos que cambiar completamente la forma en la que consumimos energía. Por ejemplo, dejar de lado el autito y utilizar transporte público, sistema de transporte bajo en emisiones o neutro en emisiones como la bici o el caminar, ¿ya? Pero también vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva forma de relacionarnos con la energía, no solamente a nivel de hidrógeno, sino como todo el cambio energético que se viene, toda la transición energética, tiene este desafío a nivel transversal. En particular el hidrógeno también, como le estaba comentando, los impactos ambientales asociados. Primero, por el proceso de desalación. Segundo, porque estaríamos sobreexigiéndole más al sistema eléctrico, por ende tenemos que tener más centrales de generación. Eso también tiene otros impactos ambientales asociados. Recuerden que ningún tipo de generación es 100% limpia en todos los aspectos, ¿ya? En gases de efecto invernadero o emisiones de contaminantes locales, sí, las renovables le ganan por 10.000 patadas a la otra fuente, pero aún así no quiere decir que no tengan impactos asociados, eso siempre manténganlo en mente. No estoy diciendo que la energía renovable no es el camino, sí, es el camino, pero siempre hay que tener en mente los impactos ambientales, quiero ser muy enfático en eso. Y la otra patita es el desarrollo de capital humano. Vamos a generar una nueva industria, por ende tenemos que tener profesionales y técnicos capacitados para trabajar en esa industria. Y universidades como la nuestra puede jugar un rol fundamental. Es una universidad de ciencia y tecnología, es la casa de miles de ingenieros a nivel nacional. Es una oportunidad tremenda, ¿no es cierto?, para generar, bueno, no solamente ingenieros, también técnicos. La Santa María tiene muchísimas carreras técnicas de muy buen nivel, entonces puede ser un actor fundamental, ¿no es cierto?, en el desarrollo de capital humano para promover esta industria. Y la última patita, como siempre, que al final es la que termina moviendo la aguja, por lo menos tal cual como funciona el sistema mundial, es la patita económica. Decisión de inversión de tecnología convencional versus tecnología innovadora. Y es ahí donde me quiero detener un poquito en esta patita, ¿ya? Soy industrial, entonces tendrán que me gusta esta cosa de la economía y la finanza y la evaluación de proyectos. Entonces, la teoría económica detrás en simple, para que todos tengan una idea. O sea, asumo que tenemos colegas ingenieros y de otras carreras que no solamente son ingeniería, ¿no es cierto?, presentes acá. Entonces, la evaluación de un proyecto no siempre tiene un indicador, ¿ya? Por ejemplo, el valor actual neto, que es uno de los más utilizados. El valor actual neto, la idea que tiene es como traer a valor presente, es decir, a plato hoy día, los flujos de inversión, CAPEX, y los flujos de operación y mantenimiento, ¿no es cierto? Y traer todo eso a valor presente para ver si es que el negocio se me es atractivo o no, exigiéndole un cierto nivel de rentabilidad. Ese indicador también me sirve para evaluar dos opciones. Imagínense, por ejemplo, el caso que les voy a explicar ahora. Camiones CAEX, los camiones de extracción minera, estas cosas gigantes de muchos metros de altura, que utilizan miles de litros de diésel al día. Yo no sé, como jefe de proyecto, al que le cargan, ¿no es cierto?, a los proyectos, me dicen, oye, ya, pero veamos qué onda los CAEX y esta cosa de utilizar hidrógeno en los CAEX. Entonces yo lo que hago es que me paro hoy día en el año 2020, cuánto me sale traer un camión CAEX y cuánto me sale la operación durante su ciclo operacional. Acá le puse 10 años, pero pueden ser más. Por eso dice más de 10 años. Y ahí tengo que considerar la inversión y el uso de diésel, bueno, y obviamente el mantenimiento de la máquina. Y la tecnología alternativa, bueno, acá le nombro dos ejemplos, pero puede ser cualquiera de los dos para efecto del dibujo que les voy a mostrar. Por ejemplo, un CAEX a combustión dual, que podría ser un CAEX que tenga modificado, ¿no es cierto?, su motor para que sea apto para combustionar con hidrógeno y diésel, cosa que se está investigando. O un CAEX con celda de combustible que viene siendo como una versión eléctrica, ¿no es cierto?, que también sería en base a hidrógeno verde. En ambos casos tendríamos que evaluar la inversión de cada tipo de camión y, ¿no es cierto?, el uso de combustible y la operación de mantenimiento. Entonces, a través del tiempo, si que yo voy a hacer este ejercicio efectivamente para todos los años, evaluar inversión y traer a valor presente, operación y mantenimiento, por el año, no sé, 2020, 21, 25, 30, 40, a medida que yo vaya haciendo esta evaluación, probablemente el costo de la tecnología contaminante va a ir aumentando. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque el precio del diésel se les va a disparar. En estos momentos llegamos a valor histórico
1.000 pesos la benzina, bueno, el diésel 300 pesos más barato, pero eso es porque tiene un impuesto mucho menor que el de la benzina, voy a llegar a eso. Pero la benzina y el petróleo lo único que van a hacer es subir de precio. Entonces, ya sí o sí, se va a ir encareciendo la operación de los camiones CAEX a diésel. Y por otro lado, la tecnología baja en emisiones va a ir bajando su precio, si es que yo lo voy evaluando año a año, si es que hago la inversión en años más adelante. ¿Por qué va a bajar principalmente eso? Bueno, en Chile dos razones. La primera, que en el largo plazo podríamos, si es que jugamos bien nuestras cartas, podríamos lograr que la electricidad baje de precio. Y segundo caso, es porque el CAEX de celda de combustible es una tecnología que no está para nada madura, y todos sabemos que la curva de desarrollo tecnológico, cuando alcanza cierto nivel de madurez tecnológica, ya los costos de inversión comienzan a caer y drásticamente. Si dejamos que esto suceda así nomás, podríamos definir que en ese punto T1, la tecnología baja en emisiones es más atractiva económicamente que la tecnología contaminante. Entonces aquí donde la persona que tiene que tomar la decisión se va a cambiar de tecnología. Pero yo puedo utilizar instrumentos económicos para que la tecnología contaminante aumente su precio, o para que la tecnología baja en emisiones disminuya su costo. Y de esa forma, adelantar el punto, ¿no es cierto?, donde se hace atractivo económicamente. ¿Qué instrumentos económicos tenemos, por ejemplo, acá para el sector energía en Chile? Tenemos un impuesto específico a los combustibles. La gran crítica que le hago, bueno, le hago dos críticas. Primero, la cantidad de exenciones tributarias que tiene. Enferma básicamente lo paga solamente las pequeñas empresas que pagan IVA, y las personas particulares, el ciudadano de pie, ¿no es cierto?, que tiene su autito. Transporte carga tiene altos niveles de exención y uso en fuentes fijas, que no es transporte, y para transporte interno están 100% exentos. Entonces la industria prácticamente no paga este impuesto. Y la otra crítica que le hago es que el impuesto al diésel, como ya le dije, es un cuarto del impuesto a la benzina. Es decir, para más remate, indirectamente estamos subvencionando el diésel. Otro instrumento económico que sí puede ayudar, ¿no es cierto?, al desarrollo de la industria del hidrógeno, el impuesto verde a los vehículos. Ya, de nuevo, un impuesto verde que se cobra una sola vez, no se está la primera compra de vehículos. Críticas que le hago, es un impuesto bastante relativamente bajo. Lo que sí me gusta es que está indexado a niveles de contaminación, así que bien. Así que no es un impuesto fijo por vehículo, sino depende del modelo en función de la contaminación que produce. Pero lo otro que no me gusta es que está tapadísimo en exenciones tributarias. De nuevo, ¿quiénes pagan este impuesto? El ciudadano de pie. Todo el resto está exento. Y ojo, y todos los otros tipos de vehículos. Tractores, por ejemplo, bueno, todos vehículos utilizados en industria, etc. Al final son los vehículos particulares, medianos y livianos los que pagan ese impuesto. El impuesto verde a las emisiones de fuente fija, un impuesto bien interesante que tiene Chile. La crítica que se le hace es el valor del impuesto, que es muy bajo, $5 por tonelada de CO2, cuando a nivel global se está hablando de niveles que hoy en día deberíamos tener del borde entre los 40 y 50, y llegan a largo plazo a más de $100 por tonelada. Hoy día estamos cobrando el 5 en Chile. La otra crítica que se le hace es que este impuesto, que principalmente lo paga el sector eléctrico, no modifica el despacho eléctrico. Entonces, no afecta en el costo variable de las centrales a carbón, a gas natural y a diésel al momento de ser despachada. Y tenemos ciertos estudios que si metemos el impuesto en el despacho, podríamos lograr en algunos casos el cambio de orden de despacho, y por ejemplo que se despache gas frente a carbón. Y uno va a decir, ya sí, pero está emitiendo gas de efecto invernadero, sí, pero menos que lo que estaría emitiendo si es que estoy generando carbón. ¿Ya? Bueno, y lo otro es que solamente se le cobra a grandes emisores, ya no es un impuesto Energy White. Otra patita que tenemos son certificados de energía renovable, que son ingresos que pueden tener plantas que generen electricidad mediante esta fuente, ingresos adicionales. Y otra cosita podría ser sistemas de compensación de emisiones, que básicamente es cuando una persona compra un certificado de emisiones reducidas, es decir, como el mismo espíritu de certificado de energía renovable, busco entregarle flujos económicos adicionales a proyectos que reduzcan emisiones. Todos estos 5 instrumentos le pueden ser útiles a la industria del hidrógeno verde, ¿ya? Nos ayudan a generar este gráfico. En algunos lados, como los impuestos, lo que estamos haciendo es aumentar el costo de las tecnologías contaminantes, y por el lado de los sistemas de certificaciones de atributos verdes y la venta de estos, estamos ayudando a bajar el costo de las tecnologías bajas en emisiones. ¿Ya? La hora. Ya, les voy a dejar esta PPT. Hay muchísimos. Lo que están ahora son los proyectos que están andando de hidrógeno verde en Chile.
la gran mayoría está a nivel de evaluación de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental. El primero que está acá es el más emblemático, HIF, High Innovative Fuels, que es un proyecto que yo lo encuentro demasiado interesante, en el sentido de que ellos no se quedan solamente en la patita de producción de hidrógeno, sino lo que hacen es capturar CO2 del aire y mediante procesos físico-químicos generan metanol y gasolina que en estricto rigor son neutras en emisiones. Y lo bonito de producir gasolina neutra en emisiones es que se puede utilizar hoy en día en los vehículos. Copec podría cambiar su benzina de 97 por esta e-gasoline que estaría produciéndose en HIF, y los autos no tienen que hacer ningún cambio porque es la misma estructura química. ¿Ya? Entonces, lo bonito de este proyecto es que los productos que estarían saliendo al mercado en función de esta planta están ya adaptados, ¿no es cierto?, a los usos tecnológicos actuales. Ya no se quedan solamente en el hidrógeno, van más allá. El piloto considera $51 millones de inversión, y si es que esto sale bien, la siguiente fase ya son casi $800 millones. No es menor, sobre todo para una región tan aislada como Magallanes, entonces es muy atractivo económicamente. Les quiero dejar un videito para que vean cómo se produce HIF. ¿Están escuchando? Creo que sí. Ah, no, ahora no se escucha. Ya, entonces yo creo que esto es problema mío del Chare. Advanced Sharing Nation, Hugen Share. Voy a descharear y volveré a charear porque creo que sé qué es lo que pasa. Share Sound. Y ahora sí. Es posible. El punto de partida de millones de ideas. Fue posible dar la vuelta al mundo. Fue posible volar. Fue posible llegar a la luna. Y es posible frenar de una vez y para siempre el cambio climático. Es posible dejar de contaminar con CO2 la atmósfera. Es posible producir un combustible de alta potencia que reemplace a los combustibles fósiles en todos sus posibles usos y al mismo tiempo descarbonizar el aire. ¿Cómo? Con la ayuda del viento. De un viento tan único y constante como el que sopla en la región de Magallanes, al sur de Chile. El viento nos va a dar energía, la energía limpia que necesitamos para poder llevar a cabo esta tarea. Con electricidad generada eólicamente vamos a obtener hidrógeno, separando mediante electrólisis el oxígeno del hidrógeno presente en el agua. Después, mediante un proceso de filtrado, vamos a capturar el CO2 concentrado en la atmósfera, purificando el aire. Luego vamos a combinar el hidrógeno que obtuvimos de la electrólisis con el CO2 capturado de la atmósfera mediante un proceso de síntesis. El resultado final será un combustible neutro en CO2, un e-combustible que podrán utilizar industrias, autos, barcos y aviones sin cambiar su tecnología. Y que hará que contaminen mucho menos, porque los e-combustibles reducen hasta un 90% las emisiones de los gases de efecto invernadero. Y la cantidad de CO2 que liberarán a la atmósfera las distintas industrias y vehículos con su funcionamiento, la volveremos a capturar para producir más e-combustibles a futuro. De esta manera haremos posible que la energía renovable sea la energía que dé vuelta al mundo. Es posible limpiar el aire del planeta. Es posible ir hacia un futuro mucho mejor para todos nosotros. Un futuro con energía y sin contaminar. Es posible. Sí, es posible. Ya, sí. Yo no trabajo en HIF, por si acaso, pero encuentro que el video explicaba bastante bien, por eso quise poner como el video corporativo. ¿Ya? Y como voy a tratar de hacerles llegar esta PPT, van a tener la ficha de todos los proyectos que están reportados por el Ministerio, de toda esta información pública, para que puedan ver la diversidad de tipos de proyectos que ya se están evaluando. Ojo, para todo el país. Por ejemplo, acá hay una para una planta de acero de CAP en Talcahuano. Bueno, acá hay otros Magallanes, acá en la bahía de Quinteros, ¿ya? Miren, incluso esto es el proyecto 1 vendría siendo GNL Quinteros, que es el puerto de gas natural, por donde nos llega gas natural, ¿no es cierto?, desde el extranjero. Y tienen, bueno, muchísimos posibles off-takers o demandantes. A mí uno de los que más me gusta, que me encantaría que pudiese hacerlo, son las cementeras, ¿ya? Porque
En el proceso es muy intensivo energéticamente, sería muy bueno que se cambie a hidrógeno lo antes posible. San Pedro de Atacama, por ejemplo, etcétera, Antofagasta, Magallanes, Antofagasta, bla, bla, bla. Y la última patita es este listado de documentos, por si quieren revisarlo a mayor profundidad. Tienen el ejercicio de carbono nuclear del sector energía, tienen la contribución nacionalmente determinada de Chile, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, el brochure de la Estrategia de Hidrógeno Verde para Inversionistas, que es de donde saqué este listado de proyectos. En la página del programa 4E de GIZ, aquí tiene una infinidad de estudios, no solamente en materia de hidrógeno, sino en todo el sector energético. La GIZ ha sido un aliado muy, muy importante del Ministerio en ayudarnos a generar conocimiento para todo lo que está pasando hoy en día. Y lo otro que le quiero dejar es el link a la planificación energética a largo plazo, la PELP, que es un proceso que cada 5 años se actualiza, y en estos momentos el Ministerio está llevando un proceso de actualización de la PELP el año 2023-2027. Es súper importante en el proceso de toma de decisiones de planificación energética de todo el sector, así que y ya está disponible el informe preliminar de antecedentes en el cual se definen los nuevos escenarios y hay resultados bastante atractivos, y hay escenarios que consideran los efectos del desarrollo de la industria energética del hidrógeno en Chile y cómo eso impacta a la planificación energética del país. Un trabajo muy, muy bien hecho. De nuevo, les vuelvo a tirar puras flores a mis compañeros, son muy bacanes. Y a nivel internacional, les dejo 3 reportes. Miren, buscar es súper fácil, van a encontrar un montón de información, pero yo me quedo con estas 3 cositas que son bastante nuevas. La primera es el Assessment Report 6 del primer grupo de trabajo del IPCC. Los Assessment Reports son ciclos de varios reportes, ya salió el primero, pero son como 5, entonces cada 6-7 meses más o menos se van liberando informes. Este primer informe lo que muestra son los efectos catastróficos que se prevén para el cambio climático, es muy choqueante. Lo segundo es el NDC Synthesis Report, que es el grafiquito que le mostré, que básicamente con las NDCs que tenemos hoy en día no estamos logrando mover la aguja por ningún lado y estaríamos teniendo un aumento de temperatura de 4 grados, así que todo sigue igual. Y el último informe, que es el informe de Net Zero by 2050 de la Agencia Internacional de Energía, que es como, ¿no es cierto?, este gurú internacional de materia energética. Así que esa ha sido mi presentación. Utilicé demasiado tiempo, lo siento muchísimo, estoy dentro de la hora, pero me puedo quedar unos ratitos más para preguntas en caso que haya. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por esta enriquecedora charla. Y bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas del público. En primer lugar, la primera pregunta es: ¿se puede llevar a cabo la construcción sostenible considerando la gran contaminación y emisiones para la producción de cemento o clínker? Tengo 2 opciones. La primera voy a decir, oye, pero esto no es charla de hidrógeno, no es charla de cemento. La segunda, no, pero el sector cemento es súper consciente. Es súper consciente de los desafíos que tienen por delante, porque el cemento y el hormigón, querámoslo o no, son necesarios. Y todo tipo de análisis proveniente del lado que venga, a nivel nacional o internacional, dicen que el cemento sí o sí se va a seguir utilizando y cada vez más. Entonces, ¿dónde están los desafíos? En hacer que toda esa industria disminuya al máximo posible sus emisiones. Recuerden, esto no lo dije, es imposible no emitir. Recuerden eso, es imposible no emitir. Toda la industria del cemento podría transformarse a una materia energética cero emisión. Aún así va a emitir. Sobre todo porque el proceso de clinker, ¿no es cierto?, libera CO2. Ese ya es un proceso industrial, no es materia energética. Ahora, lo que sí se está estudiando son otras formas de obtener, ¿no es cierto?, materia prima similar al clinker, pero que no sea mediante el proceso de descarbonatación. Jugar con distintos niveles de mezcla para generar, ¿no es cierto?, cemento y hormigón que obviamente sea resistente a todos los desafíos que tienen que soportar las construcciones. Pero lo principal y el mayor esfuerzo que está poniendo la industria del cemento es en reducir las emisiones por consumo energético, que es la parte más importante, ¿ya? Pero recuerden que es imposible que esa industria sea cero emisión. El otro día escuché en una defensa de memoria que Chile sí, es muy cementero. Nuestras construcciones son muy cementeras, mientras que en otro lado del mundo es muy acerera, de mucho acero. Bueno, el acero también emite muchos gases de efecto invernadero, no lo olvidemos, ¿ya? Pero bueno, ahí tendremos que buscar un equilibrio. Así que ahí invito a todos los colegas de ingeniería civil a que se pongan las pilas, ¿no es cierto? Se metan en su laboratorio y ayuden a solucionar este problema. ¿De qué forma podemos hacer una industria de construcción más sostenible? Pero
pero se está trabajando. Incluso pueden buscar en FICEM, que es la Federación Interamericana del Cemento, tiene una hoja de ruta de reducción de emisiones. Incluso escuché que iban a declarar, no sé si ya lo declararon, que iban a buscar hacer una industria de carbono neutral en el año 2050. Sé que el cemento está trabajando, no puedo pelarlos, ya no puedo pelarlos porque trabajo con ellos. ¿Por qué no los quiero pelar? Porque de verdad están haciendo esfuerzo, por lo menos la gente que conozco está haciendo esfuerzo por cambiar la industria. Muchas gracias, Francisco. Término de la actividad con el profesor, así que los que puedan y las que puedan, activen su cámara, y esto va a redes sociales y a nuestro archivo de eventos y fotos. Así que, por favor, Steffi, ¿puedes sacar la foto, o Vale, o alguien Sí, más? yo la saco. Vamos a ir con la primera página, que son 3. Entonces, 1, sonrían igual para todas, porque 1, 2, 3. La primera. Ahora vamos con la segunda. 1, 2 y 3. Y la tercera, 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Dale, JP. No, voy yo. Entonces, queremos agradecer la participación del profe Francisco en Revolución a lo Sostenible. Fue una instancia muy enriquecedora para todos. Pudimos aprender sobre los desafíos emergentes de la industria energética, en la cual muchos de nosotros y nosotras nos vemos enfrentados en el futuro como futuros ingenieros que saldremos de esta universidad. Y nos gustaría recordarles que el día martes también tendremos la segunda charla relacionada con la industria minera, como recordó Juan Pablo. Y los invitamos y las invitamos a que nos sigan en Instagram, @movimiento.0, ya que estamos constantemente subiendo material para la comunidad. Así que muchas gracias a todos y todas por su asistencia, y nos vemos en una próxima charla de Revolución a lo Sostenible. Bueno, y también hay alguien con la mano levantada. Pablo, por si quieres decir. No, sí, si podía hacer una pregunta, pero no sé si... Dale, se valía. Claro, lo que pasa es que... Voy a activar la cámara. Lo que pasa es que el hidrógeno verde requiere mucho de generación renovable, ¿verdad? A través de energías fotovoltaicas y energía eólica. Sin embargo, para poder transmitir toda esa energía se necesitan líneas de transmisión, obviamente, que requieren de mucho tiempo para ser construidas. Y el Ministerio de la Energía, a través de la APEL, hace todo el estudio de franjas, pero para tratar de agilizar el proceso y que la sociedad no esté tan en contra de esa línea que se pueda construir. Si bien las líneas toman mucho tiempo en construirse, ¿qué tipo de políticas o opciones hay para poder mejorar para poder mejorar la transmisión? Por ejemplo, me refiero a políticas de regulación de almacenamiento, que creo que no hay mucho avance sobre eso. Ya, sí. Me tocaste, voy a separar como la pregunta en 3 patitas. La primera, de momento las plantas de hidrógeno que están consideradas, gran parte tienen generación in situ. Entonces, como que pasan el problema de transmisión. ¿Ya? Entonces, eso también ha hecho que se agilicen los proyectos de hidrógeno. Porque, de nuevo, si esperamos a que los sistemas de transmisión ocurran, va a pasar harto tiempo. Y ojo, otro factor interesante, nosotros pensamos en sistemas de transmisión a nivel CEN, Sistema Eléctrico Nacional, pero eso no cubre todo el país. Ya, Magallanes no es parte del CEN, Magallanes tiene sistemas de generación mediano. Entonces la pregunta es, bueno, si queremos, ¿cómo se llama?, desarrollar la industria del hidrógeno allá, vamos a tener que generar mucha más infraestructura a nivel de transmisión. Eso va a depender de nuevo, si es que la planta está in situ o no está in situ, la planta de generación renovable. ¿Ya? Así que eso respecto al hidrógeno. La gran mayoría tiene generación in situ. Pero no quiere decir que puedan generar un contrato con una planta de energía renovable que esté conectada al CEN y que lo alimente. Sí, se puede, es otra forma de hacerlo. Pero ahí hay problemas de certificación.
de efectivamente cómo demostramos que sea verde. Ahí podemos entrar en otra discusión mucho más potente, que es el tema de los atributos de energía, el seguimiento de los electrones y la trazabilidad. Pero bueno, tienen ese desafío aquellas empresas que quieren producir hidrógeno sujeto a ese tipo de condiciones. Respecto al tema de transmisión, efectivamente el Ministerio de Energía ha estado buscando formas de agilizar primero el diseño y la aprobación de las líneas, más que la construcción como tal, porque la gran piedra de todo estaba en esa primera fase, porque nadie quiere que pase una torre de alta tensión al lado de su casa, o al lado de algún terreno, alguna reserva natural. Nadie lo quiere, pero también hay que ser consciente, es necesario. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Y lo que buscan hacer los estudios de Franca efectivamente es eso, ¿no es cierto? Como tratar de generar las condiciones habilitantes para que todos estos problemas que ocurren en la fase de evaluación del proyecto se solucionen antes. Y que una vez que el proyecto de la línea de transmisión entre a evaluación ambiental, ya tenga como gran parte de la pega hecha. Y de esa forma los proyectos salgan un poquito más rápido. El problema es que la pandemia ha atrasado mucha de esa pega, porque la pega de Franja tiene mucha pega presencial, mucha pega de comunidad. Entonces ha habido una dificultad un poquito interesante ahí debido a la pandemia. Pero el equipo está trabajando y está funcionando bacán. Y no me acuerdo cuál era la tercera patita que quería tocar. Almacenamiento. Almacenamiento, efectivamente, sí. Bueno, si tú miras los nuevos números de la PELP, una de las tecnologías que está irrumpiendo, a diferencia de los ejercicios anteriores, incluso en carbono neutralidad casi no aparecía, el tema de las baterías. Permiten darle, ¿no es cierto?, esta estabilidad de suministro cuando la fuente de generación es inestable, como la solar fotovoltaica y la eólica. Dada la salida acelerada de las centrales a carbón, y a la disminución de los costos de inversión proyectados que hay en los sistemas de baterías, se prevén que van a entrar fuertemente a partir de la siguiente década. En esta no, pero ya más adelante sí, cuando ya necesitemos como energía renovable estable, como la CSP, bueno, la batería también va a entrar fuertemente. Perfecto. Oye, y una última pregunta, los residuos que genera la electrólisis, que es la salmuera, ¿cómo? ¿Ah? La desalación es la que genera salmuera, la electrólisis es oxígeno e hidrógeno. Ya, perfecto. Esa, la desalación. Escuché hace poco una noticia, bueno, no he investigado mucho esto, de que se están desarrollando baterías de ion sodio. No sé si hay alguna forma, o no sé si hay alguna visión sobre ese tema. O... Mira, no soy experto en producción de batería, ya que no es una industria que esté desarrollada en Chile, claramente no estaba dentro de hecho, de recién se en su está momento, ¿no? produciendo. Pero claro, efectivamente la salmuera puede tener usos. Ya incluso tengo una estudiante a la cual le tengo mucho cariño, la Camila Matu, así que si algún día llega a ver esto le mando un saludo, que justamente ella quiso investigar este tema, es como ver como ya, ok, tanto que están hablando de desalación, incluso, bueno, en un principio era porque lo habíamos escuchado fuertemente para minería, pero después con hidrógeno como que, oye, es como ya desalación para minería y para hidrógeno, wow, ya, entonces hay que echarle un bloque a los impactos ambientales que hay. Y formas de mitigarlo. Y efectivamente el mayor impacto ambiental identificado tal como tu nombre es la salmuera, y forma de disminuir los impactos ambientales asociados a la salmuera que están identificados hoy en día tienen que ver más con, primero, sacar las sales y minerales, ¿no es cierto?, de evaporar el agua de la salmuera para obtener sales y minerales y poder darle un valor económico a esos productos y poder venderlos. Y también hay ciertos cultivos, piscicultivo y cultivo de plantitas, que la salmuera genera condiciones muy ventajosas. Lamentablemente, estas 3-4 opciones que te nombré son muy poco intensivas en nivel de desalación. Me refiero, ¿pueden ayudar a disminuir la desalación? Sí, pero aún así no es al ritmo suficiente como para eliminar toda la desalación que habría que devolver al mar. Aquí lo que quiero llegar con esto, que obviamente hace falta mucho I+D, y que si alguien logra generar batería en función del sodio, la desalación va a ser una fuente importante, porque ahí es donde tenemos gran parte, ¿no es cierto?, de la sal. Así que sí, me haría muchísimo sentido, incluso hasta podría ser una oportunidad de desarrollo para Chile. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a todos nuevamente por su participación, agradecemos su asistencia y los dejamos a todos y a todas cordialmente invitados para las siguientes charlas. Pueden ver en nuestro Instagram los afiches y inscribirse en el link de inscripción. Así que eso, muchas gracias y que estén muy bien, buena semana.
Cuídense mucho, muchas gracias por la invitación. Chaito. Chao. Gracias. Ese fue el